Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a empezar entonces a resolver el ETS de absorción de enero 2024. Les presento aquí el que me mandaron. Aquí dice que es el tipo B. Esperemos que si ustedes tengan a la mano el tipo A, le hayan tomado foto o sepan que las cosas que vienen aquí son exactamente iguales a las del tipo A. Por favor, comenten para que así varias personas que hayan tenido el examen tipo A se saquen de dudas de cómo es la solución, no solamente del tipo B. Bien, el problema uno es a 5 puntos, solamente tienes dos reactivos y dice, en una torre empacada de tiro inducido con una sección transversal de 0,95 metros cuadrados y una altura de empaque de 7 metros, se enfrían 106 litros por minuto de agua desde una temperatura de 40 hasta 25 grados centígrados. La torre se opera con el doble de aire seco mínimo necesario y un acercamiento de 5 grados centígrados. El aire ambiente usado en la operación tiene una temperatura de bulbo seco de 30 grados centígrados. Si la resistencia de la fase gaseosa a la transferencia de masa y energía es del 85% y la presión atmosférica es de 670 milímetros de mercurio, determinar los coeficientes global e individual de transferencia de masa promedio para la fase gaseosa en kilogramos por hora metro cúbico por un delta de humedad absoluta y los coeficientes de transferencia de energía de la fase líquida y gaseosa. Muy bien. Pues aquí entonces vamos a llevarnos los datos importantes. Entre ellos está la sección transversal que nos dicen que es de 0,95 metros cuadrados. Ok. También me dicen que tenemos una altura de 7 metros. ¿Y qué más? Bueno, ajá, me dice que vamos a estar enfriando 106 litros por minuto de agua desde una temperatura de 40 grados centígrados hasta 25. Ok, entonces aquí tenemos a nuestra LB2, que va a ser igual a 106 litros por minuto. La temperatura de entrada del agua me dicen que es de 40 grados. Ujú. Entonces aquí tengo a mi TL2 que va a ser igual a 40 grados centígrados. Ujú. Hasta 25 grados centígrados. Ok, aquí tenemos esta temperatura que es la TL1, que va a ser igual a 25 grados centígrados. Me dicen que la torre se opera con el doble de aire seco mínimo necesario y un acercamiento de 5 grados centígrados. Ok, entonces tenemos que la corriente de aire seco va a ser igual a el doble. Eso quiere decir que es dos veces el flujo mínimo. Y de este lado voy a notar que tenemos un acercamiento de 5 grados centígrados. Ok. El aire ambiente usado en la operación tiene una temperatura de bulbo seco de 30 grados centígrados. Me dan entonces aquí esta temperatura de bulbo seco, que es la TG1, igual a 30 grados centígrados. Si la resistencia de la fase gaseosa a la transferencia de masa y energía es del 85%, ¿ok? Y tenemos una presión de operación de 670 milímetros de mercurio. Ujú. Aquí voy a poner que la resistencia del gas representa el 85% o el 0,85 de la resistencia total, si lo queremos en fraccionario. Ajá. Y me pide calcular los coeficientes. Muy bien, esa es toda la información que tengo. Aparentemente es un problema muy sencillito, pero requiere de hacer la gráfica. ¿Ok? Puntos a destacar. Tenemos un flujo volumétrico de 106 litros por minuto, el cual representa la capacidad de la bomba.
Para poder calcular el valor de, el flujo másico, necesitamos del volumen específico. Este volumen tiene que salir de tablas. Y así como me están presentando el examen, supongo que sí traía su tabla, pero esta estaba en la parte trasera. Y como yo no la tengo a la mano y no tengo la disponibilidad de esos datos, voy a utilizar los que yo siempre tengo. Ahora, en dado caso, y esto lo estoy mencionando para todos aquellos que hayan hecho el examen, si en la parte trasera no venía esta tabla de datos, quiere decir entonces que ustedes tenían permitido utilizar al menos, si es que no la tenían disponible, la densidad del agua. La densidad del agua conocida por todos, que es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Además de eso, también, si no tiene la tabla dada, pues ustedes pueden utilizar sus tablas de presión de vapor. Ajá. Y también podrían utilizar las ecuaciones de Antoine. Cualquiera de las dos herramientas está válida. Ajá, ya que por el momento les digo, yo no tengo esa tabla que siempre les anexan. Bien, voy a dejar entonces de compartir un momento. Voy a ir por mis tablas, se las voy a presentar y voy a poner aquí los datos indispensables para poder continuar. Bien, les vuelvo entonces aquí a compartir la pantalla. Muy bien. Y me dice que tengo lo siguiente. Ujú. Tengo la temperatura de bulbo seco de 30 grados centígrados, pero tengo que la temperatura de salida del agua tiene que ser de 25. Perfecto. Ahora yo también tengo el dato del acercamiento. Si vamos a ecuaciones, el acercamiento es igual a la TL1 menos la TW1. De aquí yo ya poseo el valor del acercamiento. Yo ya tengo a TL1, así que puedo hacer un despeje. La TW1 va a ser igual a la TL1, que vale 25, menos el acercamiento, que es de 5, nos da que la temperatura de bulbo seco, perdón, de bulbo húmedo, es de 20 grados centígrados. Ahí está. Y ahora, ¿para qué me sirve tener las dos temperaturas, tanto la de bulbo seco como la de bulbo húmedo? Pues resulta que con la de bulbo húmedo yo puedo obtener estos datos de las tablas que les estoy presentando. La presión de saturación a la TW1 y también puedo obtener el calor latente de vaporización a la TW1. En este caso, 20 grados centígrados. Vamos acá y me dice que la presión que le corresponde a 20 grados centígrados es de 17.5. Y estos están en milímetros de mercurio, mientras que el calor latente de vaporización es el último dato que me dan aquí y este es de 586.1. Las unidades están en kilocalorías por kilogramo. Muy bien. Para poder seguir con el cálculo, voy a utilizar la humedad absoluta de saturación, la cual denominaremos como YW, y en este caso le pondré el subíndice 1, indicando que es en la parte de la base. Para este cálculo necesito la presión de saturación, que ya tengo anotada aquí, y la presión de operación de la torre. Recordemos que la presión de operación de este equipo es de 670 milímetros de mercurio. Eso es lo que me decía el texto. Ok. Tenemos aquí a 17.5 entre 670 menos 17.5 y a esto lo vamos a afectar por nuestro peso molecular del agua entre el peso molecular del aire seco.
Muy bien, hacemos el cálculo. Y esta nos da de 0.016704. Vamos a ponerle aquí las unidades a este, que serán kilogramos de vapor de agua por kilogramos de aire seco. Muy bien. Ok, ya con este, ¿qué voy a proceder a hacer? Voy a entrar con la ecuación de temperatura de bulbo húmedo, la cual me dice que para obtener a la humedad absoluta en este sistema que estoy planteando para la base, va a ser igual a la que acabo de obtener de saturación menos el factor de este equipo. No es simplemente porque estamos trabajando esta torre, no, es para el sistema agua, aire. Siempre este valor es constante para el sistema agua, aire. 0.227, y esto dividiendo entre el calor latente de vaporización, que para nuestro sistema era de 586.1. Todo esto multiplicando por la diferencia de temperaturas. La temperatura de bulbo seco, que nos dieron de 30, menos la temperatura de bulbo húmedo, que nos dijeron con los cálculos que es de 20. Hacemos aquí la diferencia. Y esta da de 0.01283. Vamos a ponerle aquí las unidades. Y estas son kilogramos de vapor de agua por kilogramos de aire seco. Ya que tengo la humedad absoluta de este sistema, voy a calcular la entalpía porque también tengo la temperatura de bulbo seco. Entonces aquí pongo que la entalpía de entrada va a ser igual 0.24 multiplicando por 30 grados centígrados más, abrimos paréntesis, 0.45 por 30 más 597.33, cerramos el paréntesis y multiplicamos por la humedad absoluta de 0.01283. Calculamos y esta nos da de 15.0377. Esta tiene unidades de kilocalorías por kilogramo. Ahora que ya poseo esta entalpía, ¿qué más puedo hacer? Resulta que para un sistema de enfriamiento, como es el que tenemos aquí, es un enfriamiento de agua, debemos encontrar el rango en el que nos vamos a estar moviendo. La temperatura más alta del sistema siempre va a ser la temperatura de entrada del agua, en este caso de 40 grados centígrados, y la temperatura más baja del sistema es la temperatura de bulbo húmedo a la entrada del aire. Ok, aquí ya tenemos la temperatura más alta, que es de 40, y la temperatura más baja del sistema es esta de 20 grados centígrados. Ese es el rango en el que me voy a mover para generar la gráfica. Algo que tengo que mencionarles a ustedes es que siempre que hagamos un problema de enfriamiento o deshumidificación, este necesitará de la gráfica. Eso es forzoso. Siempre tenemos que hacer la gráfica. De hecho, a todos mis asesorados les digo que siempre se lleven un blog, de hojas milimétricas, porque nunca sabremos cuántas serán necesarias.
Nunca vayan con solamente, la necesaria y, bueno, lo que sea. No, lleven más, porque, por ejemplo, aquí estamos asegurando que se necesita esa hoja, pero en el siguiente ejercicio yo no sé si se tenga que graficar o no. Ok, bueno, dicho esto, vamos a generar nuestra gráfica. ¿Cómo se genera? Nosotros ya sabemos que necesitamos hacer una tabulación en la cual siempre se encuentran las mismas columnas. De hecho, si ustedes tienen esta gráfica que hacerla, y muy forzoso se tiene que hacer, los profesores siempre incluyen la tabulación. Ujú, siempre se incluye. Pero si no, yo les voy explicando cómo se genera. Necesitamos de estos datos que están acá. Primero, la temperatura, en la cual vamos a poner a nuestra temperatura más baja, que es la TW1, y vamos a llegar hasta la temperatura más alta, que es TL2. Ajá. Todas estas que estén aquí las vamos a ir proponiendo. Después vamos a entrar a las tablas de vapor que les acabo de presentar y vamos a obtener la presión de saturación a esta temperatura que estoy teniendo aquí. ¿Para qué necesito esto? Pues para calcular las humedades de saturación y también van a ser a la temperatura dada. ¿Esto cómo se calcula? Se calcula con la misma ecuación con la que hicimos esta. Ujú. Con esta presión que nosotros obtengamos de las tablas de vapor, vamos a poder calcular esta siguiente columna para finalmente llegar a nuestra entalpía de saturación, la cual también se hace a la temperatura que estamos proponiendo a la hora de hacer nuestra tabulación. Ujú. Con estos datos vamos a generar todo. Muy bien. Ahora, yo siempre sugiero que se vayan 2 grados arriba y 2 grados abajo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que si nuestra temperatura más baja es de 20 grados centígrados, nosotros empecemos en 18. Y que si nuestro límite más alto es el de 40 grados centígrados, nosotros vayamos a 42. Esto lo único que va a provocar es que la gráfica nos quede más presentable y podamos hacer de mejor manera los trazos, ¿ok? Ajá, vamos entonces en 18. Ajá. Vamos desde 18 hasta 42 a tomar los datos y los vamos a pasar para acá. Ahí está. Vamos a revisar que la presión corresponda a lo que estamos haciendo y en este caso es de 670 milímetros de mercurio. Lo que voy a hacer es arrastrar todo esto a los datos que estamos haciendo, que es hasta acá, hasta 42. Ujú. Y todos los demás datos que tengo aquí los voy a eliminar para que ustedes no tengan ningún problema. Ok, listo. Aquí tengo entonces los datos hasta 670. Estas que tengo acá son todas las entalpías que se van a obtener. Ujú. Entonces, desde 18 hasta 42. Bien, voy a ver la gráfica. Ok, está todo bien. Vamos a establecer los límites aquí. La entalpía más alta que leemos en el sistema es de 13 y la más alta es de 48,87, entonces nos vamos a 49. Ajustamos ahora las temperaturas. La más baja es de 18 y la más alta es de 42. Bien, ya que tenemos esto, ahora sí, vamos a llevarnos a nuestra gráfica para empezar a hacerle los trazos que necesitamos. Ujú.
Muy bien. Ahora que la tenemos aquí, lo que vamos a hacer es buscar primero nuestra coordenada más baja. La coordenada más baja para nuestro sistema es la de HG1, ajá, que nos dio el valor de 15.0377 y este valor va a ser encontrado acá. A ver, el 15.03 está muy pegadito aquí, ajá, y le debe corresponder. Ajá, la temperatura de bulbo húmedo de 20 grados centígrados. Aquí lo estamos viendo, está muy cerquitita. Ajá. Pero la temperatura a la que la vamos a llevar es la de 25. Entonces 25 está como por acá. Y ahora voy a llevar a esta al choque con 25. Ahí está. Muy bien. Lo que voy a hacer ahora es nada más cambiarles aquí el formato, cambiarles el color y el grosor para poder distinguirlas mejor. Ujú, y aquí vemos que sí, ¿eh? Como 20 grados centígrados está la temperatura. Ajá, es como de 20.1 aproximadamente la temperatura de bulbo húmedo, pero pues decimal más, decimal menos. Ujú. Dijimos que esta era como de 15.03, ya está bien representada. Bien, ahora que ya tenemos esto, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a encontrar nuestra temperatura más alta, que es la temperatura de entrada del agua, que es de 40 grados centígrados, y lo que vamos a hacer es llevarla hasta el choque con la curva. Esta línea nos va a servir como referencia para buscar la recta tangente. Ok, aquí está. Y simplemente le voy a cambiar el color y el grosor también para que la podamos distinguir porque vamos a nuestra coordenada, que se encuentra justo aquí, y vamos a llevarla con el choque. Ok, aquí no hay tangencia, aquí tampoco, aquí tampoco, pero si la llevo hasta el choque aquí arriba, pasa que nosotros encontramos que esta recta ya no es tangente, ujú, porque toca dos veces. Aquí lo estamos viendo con más detenimiento. Entonces, está por aquí arriba, pero no es el dato más arriba. A ver, vamos a ver si por aquí cumple. A ver. Estamos cubriendo muy bien la parte morada, porque miren, si lo hago más abajo, ahí ya dejo de cumplir. Pero si subo, justo ahí estoy chocando perfecto. Ok, ahora ya que hice esto, me llevo este dato para poder leer la entalpía máxima. Eso es lo que voy a leer aquí. Recordemos también que esto es un método gráfico. Ajá, y al hacer este procedimiento, lo único que estoy buscando es el dato que choque con mi recta tangente. Ustedes pueden obtener otro valor, pero solamente puede variar por décimas. El entero debe ser el mismo. Aquí me dio de 43 y el valor que yo leo aproximadamente aquí es como de 43 como de 43.3. Miren, para 40, aquí en nuestra tabla que hicimos, para 40 grados centígrados le corresponde una de 44.07. Ajá. Quiere decir que para un valor un poquito más pequeño, ajá, en el choque, no estamos chocando aquí justo en el valor, debe ser más pequeñito. Ajá. Aquí debe de responder el de 43, pero pues es que si aquí está 43 no creo que sea 4, sí me voy con 3, 43.3, ese es el que me voy a llevar, ¿ok? Entonces voy a poner aquí que mi entalpía máxima
es igual a 43.3 kilocalorías por kilogramo. Muy bien, y ahora con esta entalpía vamos a desarrollar el balance. Parece ser que ya no voy a necesitar la tabla de los datos de vapor. Voy a eliminar. Si la necesito, voy por ella. Ajá. Me dice aquí que necesitábamos el doble de aire seco mínimo. ¿Ok? Entonces ya tenemos esto y decimos que la corriente de aire seco multiplicando por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada va a ser igual a la corriente de aire seco mínimo multiplicando por la entalpía de salida máxima menos la entalpía de entrada. Ok, ahora yo sé que esta corriente de aire seco es 2 veces la corriente mínima. GS mínima entonces de la izquierda con GS mínima de la derecha se pueden simplificar y esto ya me queda más rápido de despejar para obtener la entalpía de salida, que es la que necesito. Esta es la entalpía 2. Muy bien. Para la entalpía 2, entonces nosotros tendremos que tenemos la entalpía de salida máxima menos la HG1, que es la de entrada. Esto dividiéndolo entre 2 y todavía sumando la entalpía 1. Bien, todos los datos ya los poseemos. Vamos a meter los datos aquí en la ecuación. HG2 máxima, a partir de los trazos que sacamos, nos dio de 43.3 menos la HG1 que nosotros sacamos a partir de cálculos, y esta es de 15.0377. Dividiendo esto entre 2 más 15.0377. Y este da como resultado, permítanme, esto da de 29.1688. Y estos son kilocalorías por kilogramo. Ese es el valor que reportamos. Recordemos que esto salió del método gráfico, y que el valor está hasta acá. Bien, ahora ya con esto, ¿qué más voy a proceder a hacer? Bueno, resulta que de todos los cálculos que yo tengo que hacer, no me voy a quedar con solamente esta información. A ver, vamos a ver lo que me están pidiendo. Me dice que quiere el coeficiente global y me pide también el coeficiente individual y estos son de transferencia de masa. Para poder calcularlo, ¿qué tengo a la mano? Pues tengo la sección transversal, que no es otra cosa más que el área, tengo la altura, y puedo empezar a atacar el problema por ahí. Resulta que para poder hacerlo yo necesito el valor de la NUTG, recordando que este cálculo se va a hacer con la aproximación. Esta aproximación viene dada por la media logarítmica de las entalpías.
el cual se llama potencial promedio. Este potencial promedio no es el adecuado. ¿Por qué? Porque el método adecuado que se tiene que seguir es la integral. Y esa es una integración numérica, que ustedes la pueden hacer por cualquier método numérico que sepan. Aquí entonces vamos a hacerlo aproximado con este método en el cual necesitamos los datos del equilibrio. Ok, la NUTG se calcula y listo. Pero ahora nos tocaría calcular la AUTG, la cual depende tanto del valor de la corriente de aire seco como de la sección transversal y el coeficiente global. Es ahí donde se encuentra el dato que nosotros necesitamos y poder despejar. Resulta entonces que ya que hice la gráfica, ¿qué voy a encontrar? Primero, los valores del equilibrio. Segundo, voy a hacer lo posible con tal de calcular el flujo de aire seco. Bien, vamos por los valores del equilibrio y estos valores van a estar en donde nuestras temperaturas choquen. Resulta muy práctico lo que acabamos de hacer, porque nuestras tablitas que generamos no las hemos borrado. Pero si lo hiciéramos ahorita también, vamos a ver qué pasa. Ajá. Con la gráfica, aquí está chocando la TL1, que es la temperatura más baja del agua. Vamos a ver, la llevamos al choque, con la curva y leemos que ese valor le corresponde. Y esto es aproximadamente, es como un 19.9. Ahora veamos con toda la información que tengo aquí. A 25 le corresponde 19.96. Eso quiere decir que el valor ya está más cerca al 20. Vamos a ver. A ver, aquí donde está chocando, justamente está chocando por acá. Y miren, sí, es muy cercano a 20. Pues ya, casi es 20. Pongámosle que el valor que nosotros encontramos de Hg1 del equilibrio es igual a 20. Y estas son kilocalorías por kilogramo. Vamos ahora con la Hg2 del equilibrio. También lo mismo. Vamos a buscar en dónde esté chocando. La temperatura 2 con la curva. Esta nosotros ya prácticamente la tenemos hecha. Aquí está. Y lo que haremos es llevarla hasta el choque con los datos de entalpía y así conocer el valor que le corresponde. Ok, vamos a llevarlo hasta acá. Parece que está todo derecho y el valor que le corresponde es como de 44.1. Veamos aquí. Para 40 le corresponde de 44.07. Sí, 44.1 está bien. Nos llevamos el dato. 44.1 kilocalorías por kilogramo. ¿Por qué no anotamos los datos si es que ya los tenemos y son exactos, con todo y decimales? Bueno, esto no lo hacemos porque recordemos que estos datos que yo hice están aquí en Excel, están a la mano. Pero si ustedes están haciéndolo con una tabla de datos generada, probablemente muchos de estos no vengan. Porque los profesores a ustedes les dan los datos a partir del 0 hasta el 100 y vienen dados de 2 en 2. Hay muchos de ellos que no podrían venir. Ujú. Y si necesitaran uno en concreto, pues a lo mejor hasta interpolándolo podrían sacar. Aquí la manera más sencilla es mediante los trazos encontrar los valores, así como lo estoy haciendo yo, pero me estoy ayudando también de los datos que yo tengo tabulados para que ustedes se den cuenta que cada uno de ellos sí corresponde. Ok, ahora que tengo los del equilibrio, ya puedo calcular primero mi potencial promedio y después el NUTG.
Vamos a hacerlo. Decimos que el potencial promedio estará calculado como la del equilibrio menos la que nosotros vamos a obtener de dato, que si no nos acordamos del acomodo de este, siempre debemos poner el más grande a restar al más pequeño, porque las diferencias siempre nos tienen que dar positivas. Ujú. Entonces aquí ponemos a la HG2 del equilibrio que nos dio de 44.1 menos el valor que nosotros calculamos que es de 29.1688. Y esto menos la entalpía del equilibrio de este que es de 20 menos el valor de nosotros que es de 15.0377. Todo esto dividiendo entre el logaritmo natural de un cociente en el cual vamos a poner la información que acabamos de anotar. En la parte de arriba del cociente ponemos lo que pusimos en el primer paréntesis, 44.1 menos 29.1688 y en la parte de abajo ponemos lo que está en el segundo paréntesis, 20 menos 15.0377. Bien, el potencial promedio de este sistema nos va a dar permítanme, ok, y este nos dará de 9.049. 49. Tiene unidades, sí, pero no nos vamos a preocupar por ellas porque ahorita van a desaparecer. Calculamos el valor del NUTG sin referenciar a la fase, porque todo esto será para la fase gaseosa cada vez que calculemos esto. Y aquí decimos que será la entalpía de salida, la cual es de 29.1688, menos la de entrada, que es 15.0377, menos este entre el potencial promedio de 9.04949. Ok, calculamos entonces y el valor es de 1.5615. Este no tiene unidades. Ok, con este ya podemos empezar a calcular el valor de la AUTG, pero antes no tenemos el valor del flujo de aire seco, pero sí tenemos esto, que es la capacidad de la bomba o es la cantidad de agua que vamos a mover, 106 litros por minuto. Esas no son las unidades que necesitamos, pero vamos a poner que aquí tenemos a la LB2 y esta es de 106 litros por minuto. Vamos a generar aquí una conversión y después voy a ir por el valor del volumen específico. Recordemos que si no tenemos tablas con estos datos, podemos utilizar la densidad del agua de 1000, pero eso solamente en casos de mucha emergencia. ¿Ok? Aquí tengo litros, entonces yo digo que en un metro cúbico hay 1000 litros de un fluido. Ajá, y tengo que 60 minutos hay en una hora. A ver si lo paso en las unidades que yo trabajo.
y el valor nos da de 6.36. Y estos son metros cúbicos por hora. Ok, ya que tengo este valor, voy por los datos. Déjenme, voy por estas tablitas. Y lo necesitamos a la temperatura de entrada del agua. Ajá, como tenemos aquí un sistema de enfriamiento, la temperatura es de 40 grados centígrados. Buscamos aquí a 40 y el valor corresponde a 0.0010079. Volumen específico a la TL2 es igual a 0.0010079 y estos están en metros cúbicos por kilogramo. Ahora sí, ya podemos calcular la LAM, en la que vamos a tener a nuestro volumen específico dividiendo en nuestro flujo volumétrico de 6.36 metros cúbicos por hora. Ok, tomamos este, lo dividimos entre 0.0010079 y el valor nos da de 6.310.1498. Y estos están en kilogramos por hora. Y ahora sí, ya que tengo LAM, voy a desarrollar el balance de calor para obtener lo que quiero. Digo que LAM por el CP de LAM, multiplicando esto por la temperatura 2 menos la temperatura 1, va a ser igual a la corriente de aire seco multiplicando por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Ok, ahora voy a hacer un despeje para poder obtener la corriente de aire seco. Todos los demás datos ya los poseo. Y vamos a calcular esto. Ok, aquí tenemos a LAM que vale 6.310.1498 multiplicando por el CP que es de 1, multiplicando por la diferencia de temperaturas que tenemos 40 menos 25 y esto dividiendo entre la diferencia de entalpías que tenemos aquí, que es Hg2 de 29.1688 menos la de entrada, Hg1, que es de 15.0377. Y ahora sí calculamos el flujo de aire seco. Y el valor es de 6.698.1511. Y estos son kilogramos por hora. Muy bien. Ahora sí, ya tengo todo y voy a decir que calcularé la AUTG. La UTG va a salir del valor de Z dividiendo entre el NUTG. Z, para nuestro problema, nos decía que era de 7 metros.
Ok, 7 metros va a estar dividiendo entre nuestro valor de 1.5615. Ahí está. Así es como va a salir este. Y aquí reportamos el dato. Nos da de 4.4827. Y estos sí están en metros. Ok. A UTG, vamos a hacer un despeje para poder obtener el coeficiente global volumétrico promedio en unidades de gradiente de humedad absoluta. Ajá. Y este es global. Ok. Entonces aquí tenemos el área de nuestro sistema que nos dijeron era de 0.95. Debería de estar multiplicando por el coeficiente, pero como estamos haciendo un despeje, ahora multiplica por el valor de la AUTG, que es de 4.4827 metros. Todo esto va a estar dividiendo a nuestra corriente de aire seco, la cual nos dio de 6.698.1511. Ok, calculamos. Y el valor del coeficiente nos da de 1572.84, 1572.8408. Y vamos a ponerle unidades a este coeficiente. En la parte de abajo tenemos hora metro cúbico por un delta de humedad absoluta global, y en la parte de arriba tenemos kilogramos. Vamos a subrayar porque es respuesta. Listo. Ya tenemos el primero. Ahora, para poder calcular el siguiente, me estaban diciendo que tengo ya la resistencia que opone la fase gaseosa, representando el 85%. Ujú. Y aquí lo que voy a hacer es decir que la resistencia del gas con respecto a la resistencia total va a ser igual a el coeficiente global. Esto ya viene por ley del sándwich. El coeficiente global entre el coeficiente individual, que aquí se me olvidó testar el coeficiente, todo va testado. Esto de acá va a ser igual 0.85, porque era lo que me decía. Ajá. Me decía, ¿dónde está? Ajá. Si la resistencia de la fase gaseosa a la transferencia de masa y energía es del 85%. Ok. Ahora, ya que tengo este valor, ¿qué hago? Pues hago un despeje para poder obtener el coeficiente individual. En este caso, tomo el dato que me dieron, ajá, ya con cálculos, que es de 1572.8408, y lo divido entre la resistencia que pone, que es del 0.85. Y esto da de 1850.4. Vamos a poner unidades. Y aquí tenemos hora metro cúbico por un delta
de humedad absoluta individual. Y en la parte de arriba tenemos kilogramos. Ya está. Coeficiente global e individual. Ahora, para poder calcular el coeficiente de transferencia de energía de la fase líquida, la única manera para poder hacerlo es con la ecuación de la línea recta. Para eso necesitamos a la pendiente de línea de saturación, la cual depende de los valores del equilibrio y la temperatura de cada punto. Entonces, la pendiente de línea de saturación va a ser igual a valores que nosotros ya poseemos y será muy rapidísimo. Ok, las entalpías del equilibrio son las siguientes: 44.1 y 20. Las temperaturas, esas ya son conocidas, es 45 y, perdón, 40 y 25. Ujú. Porque eso es lo que me decía el sistema y ustedes también aquí encontraron los datos del equilibrio a esas temperaturas. Ok, venimos para acá. Vamos a calcular primero esta pendiente. Tenemos aquí a 44.1 menos 20, dividiendo esto entre 40 menos 25. Ahí está. Bien, 44, entonces 44.1 menos 20 entre 40 menos 25, el valor nos da de 1.6066. Bien, teniendo este valor, metemos ya en la ecuación y podemos hacer el despeje de nuestro valor. Aquí tenemos a 1 sobre el coeficiente global, que es de 1572.8408, y este de aquí que va a ser igual a el coeficiente individual, y aquí tenemos, este es de 1850.4, también este como cociente, y esto más la pendiente de línea de saturación, que ya lo conocemos, es de 1.6066, dividiendo entre el que estamos buscando, que es el coeficiente convectivo de transferencia de energía de la fase líquida. Bien. Ahora, estos dos que tengo yo aquí, tanto el que está después de la igualación y el que está antes, son valores numéricos. Los puedo pasar a restar, simplemente tomando este y del otro lado. Y cuando haga esto, yo puedo aquí obtener esto de acá. Ujú. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a decir que aquí tengamos a el HL punto A promedio, y esto está dividiendo a el 1.6066, va a ser igual. Hacemos aquí el cálculo. A ver, permítanme. Ok, el valor nos da de 9.5368 por 10 a la menos 5. Ujú. Y ahora lo que voy a hacer es decir que HL.A, vamos a hacer aquí un despeje. Ujú.
Pasamos al HL del otro lado a multiplicar y este que está multiplicando ahora pasa del otro lado dividiendo. Aquí tengo a 1.6066 dividiendo entre 9.5368 por 10 a la menos 5. Ok, calculamos. Y el valor de este es de 16.846.8727. Tiene sentido que sea un valor tan grande porque la resistencia es muy alta para la fase gaseosa. Entonces este valor tiene que estar tendiendo a infinito. Y sí, está muy grande el valor. Aquí las unidades de este serían hora, metro cúbico, grado Celsius, y en la parte de arriba, kilocaloría. También vamos a subrayar. ¿Nos hace falta uno? Sí, es el de la eh, fase gaseosa, coeficiente convectivo de la fase gaseosa. Pero para ese nosotros sabemos que tenemos una relación que siempre se cumple. En este caso, el Hg punto A promedio entre el coeficiente individual siempre tendrán esta relación de 0.227, siempre y cuando sea el sistema aire-agua. ¿Ok? Pues para calcular aquí, vamos a tomar nuestro coeficiente individual que nos dio de 1850.4 y lo multiplicaremos por nuestro valor constante. Hacemos aquí el cálculo y este es de 420.04 menos 0.41. Unidades de este son los mismos que el de allá arriba. Aquí tenemos hora, metro cúbico, grado Celsius y en la parte de abajo tenemos kilocalorías. Bien, también lo vamos a subrayar porque esta es respuesta. Y hasta acá terminamos el problema que teníamos ahí. Hasta acá conseguimos 5 puntos, ¿verdad? Bien. Vamos a checar entonces el siguiente para ver si podemos alcanzar los otros 5 puntos. Y si no, con todo el cálculo que vayamos a hacer, al menos arrastremos un datito más, alguna cosita más, para obtener un 6 y poder ya decir que podemos pasar la materia. Aquí dice, se desea diseñar una torre empacada para separar ciclopentano contenido en una corriente líquida formada por una solución acuosa de hidróxido de sodio, 5% en peso de hidróxido de sodio y ciclopentano, utilizando aire seco puro. Se espera que el líquido que abandona la torre contenga 5% del gasto de ciclopentano alimentado a la columna. La mezcla líquida se alimenta con una concentración de 10% en peso de ciclopentano y un gasto de 5.800 kilogramos por hora, mientras que la mezcla gaseosa que abandona la columna tiene una presión parcial de ciclopentano de 18.7644 milímetros de mercurio. Para el empaque ampliar, se sabe que el coeficiente de transferencia de masa volumétrico de la película líquida es de 12.5 horas a la menos 1 y que la resistencia de la película líquida representa el 75% de la resistencia global. Los pesos moleculares son 29 para el aire, 40 para el hidróxido de sodio, 18 para el agua y 70 para el ciclopentano. La densidad de la fase líquida se puede considerar constante e igual a 0.995 gramos por centímetro cúbico,
Y para describir el equilibrio a las condiciones de operación, una atmósfera y 90 grados centígrados, use la siguiente expresión en fracción mol. YA es igual a 1.4049 por XA. Determinar la altura de la torre en metros usando las ecuaciones para soluciones diluidas en unidades de concentración de fracción mol de la fase líquida, considerando una sección transversal de 0.7539 metros cuadrados. Ok, pareciera que es muy sencillo lo que me está pidiendo, pero recordemos que para seguir haciendo cálculos necesitamos el coeficiente de la fase que vamos a trabajar. También necesitamos las concentraciones, tanto las que entran y salen como las del equilibrio. Dicho esto, vamos a ver qué más podemos hacer. Ok, vamos a poner entonces nuestro pequeño diagrama de siempre para todos estos problemas y empezamos a meterle los datos necesarios para poder empezar a resolverlo, esperando que nos alcance el tiempo y entregar. Ok. Me dice entonces, se desea diseñar una torre empacada para separar el ciclopentano conteniendo una corriente líquida formada por una solución acuosa de hidróxido de sodio. 5% en peso de hidróxido de sodio. Esto es nada más para saber cómo vamos a calcular aquí las cositas de los pesos moleculares. Pero si nos damos cuenta, ajá, me lo dan por separado. Es para poder calcular el peso molecular del inerte líquido. Ok, me dice utilizando aire seco puro. Esto quiere decir que la concentración a la entrada del gas es de cero. Y a 1 es igual a cero. Muy bien. Se espera que el líquido que abandona la torre contenga el 5% del gasto de ciclopentano alimentado a la columna. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que lo que tengamos acá va a ser La1 y esto va a ser igual al 0.05 de La2. La mezcla líquida se alimenta con una concentración en 10% peso. Ajá. Tenemos acá que nuestra XA2 testada va a ser igual a 0.1. Vamos a ponerle las unidades a este, que van a ser kilogramos de A por kilogramos de L2. Está. Y un gasto de 5.800 kilogramos por hora. Ok. Vamos a poner aquí el gasto, que es L2 de 5.800 kilogramos por hora. Ok, me dice, mientras que la mezcla gaseosa que abandona la columna tiene una presión parcial de ciclopentano de, ok, me dan la presión parcial de aquí, que es igual a 18.76, 44, y estos son milímetros de mercurio. Ok. Tenemos acá que el coeficiente que vamos a trabajar, ajá, ujú, es de 12.5, pero este es el coeficiente individual porque dice que es de la película. Ok, entonces aquí tenemos a el
KL.A promedio, y el valor es de 12.5. Y estos son horas a la -1. Y que la resistencia de la película representa el 75% de la resistencia global. Ajá. Entonces aquí me dice que la resistencia del gas es, perdón, la resistencia del líquido es igual a el 0.75 con respecto a la resistencia total. Ajá, me dan los pesos moleculares de cada uno de los componentes y me dice que la densidad a trabajar, la densidad del líquido, va a ser igual a 995 kilogramos por metro cúbico. Para describir el equilibrio, me dice que trabajamos aquí a una presión de una atmósfera y la temperatura de 90 grados centígrados. Tenemos la siguiente expresión. YA del equilibrio es igual a 1.4049 de XA. Ok, determinando todo esto, tenemos una expresión en fracción mol y esta pendiente que tenemos es mayor a 0.8. Por lo tanto, cuando tenemos un problema de deshumidificación, sí, perdón, de desorción, este sí se grafica, pero ante todas las cosas que tenemos no será necesario. Vamos a continuar entonces. Miren, tenemos la concentración del hidróxido de sodio que vamos a trabajar. El hidróxido de sodio está al 5% en peso. Este valor que yo tengo aquí no me sirve, pero sí necesito los pesos moleculares, forzosamente. Así que vamos a empezar con eso, porque todo lo demás va saliendo a, a lo que hagamos. Ujú. Entonces aquí lo que voy a hacer es venir primero con ese dato que tengo. Ajá. Y vamos a calcular la concentración, perdón, esto es con X, la concentración en fracción mol de el hidróxido de sodio. Para esto, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar los pesos moleculares que el problema ya me da, ajá, y empezar a hacer esto. Ok, el texto me dice que el problema tiene un 5% en peso de hidróxido de sodio. Ok, entonces aquí tenemos al 0.05. Ujú. Y este 0.05 va a estar dividiendo entre el peso molecular del hidróxido, que para nosotros es de 40, más el otro componente en esta solución. Ujú. Pero me dice que es una solución acuosa, entonces es agua. Ajá, aquí entra el peso molecular del agua. Aquí pongo el valor de la concentración de agua, que será de el 0.95. ¿Ok? Y para poder convertir esto, ¿qué hago? Pues voy a tomar al valor que quiero convertir, que es el del hidróxido. Ajá, de 0.05 y lo divido entre 40. A ver, ¿este cuánto nos da? Ok, este nos da de 0.02313. Ajá, y este tendría unidades de kilomol de hidróxido de sodio por kilomol de LS. LS es la mezcla completa de todo el inerte. Ajá. No es que esto sea una relación, no, no lo es.
Calculamos ahora el peso molecular del inerte líquido, el cual será peso molecular del hidróxido, que es de 40, multiplicando por 0.02313, más el peso molecular del agua, multiplicando por 1 menos la fracción del hidróxido. Aquí calculamos, es 40 por este, más 18 por 1 menos este valor, y nos da de 18.5089. Bueno, sí, vamos a ponerlo así. 18.5089. Y esto ya quedaría como kilogramo por cada kilomol. Muy bien. Ahora sí, vamos a trabajar con los datos que tenemos. Ajá, me decía que la solución que estamos trabajando tiene el 10% en peso de ciclopentano. Bien, entonces calcularemos primero a nuestra concentración como una relación peso y después la afectaremos pues, por los pesos moleculares para poder calcularla en relación mol. Ok, entonces es el 0.1 entre 1 menos 0.1. Así obtendremos a la relación peso. Y la multiplicamos por los pesos moleculares. Aquí es el peso molecular del inerte líquido, es de 18.5089 entre el peso molecular del componente A. Y el componente A para nosotros es el ciclopentano, que este es de 70. Ok, entonces es 0.1 dividiendo entre 1 menos 0.1 por peso molecular del inerte líquido entre el peso molecular del componente A. Y esta es nuestra X a 2, la cual nos da de 0.02937. Vamos a ponerle aquí las unidades a esta, que van a ser kilomol de A por kilomol de LS. Bien, ahora que ya tengo esto, vamos a calcular la concentración que tendríamos a la salida. Me dice que X a 1, entonces va a ser igual al 0.05 multiplicando por X a 2. ¿Sí? Esto no lo voy a tener que explicar porque ustedes ya lo deben conocer. Si el 95% se está recuperando en la parte del gas, el otro 5% se queda en el líquido, que es lo que me dijo, de hecho. Ujú. Y así puedo calcular la concentración. Ok, entonces aquí es 0.05 multiplicando por esta concentración, obtenemos aquí a X a 1 y esta es de 1.4689 por 10 a la menos 3. Ahí está. Ponemos aquí las unidades y estas van a ser kilomol de A por kilomol de LS. Ya tengo las dos concentraciones. Ahora tengo también la presión parcial aquí, que es de 18.7644. Puedo calcular la relación mol que tengo ahí. Será muy parecido al cálculo que acabamos de ver con las humedades, solamente que no agregaremos los valores de los pesos moleculares.
Ok, entonces tenemos acá nuestro valor de, acá está, 18.7644, pero nuestra presión a trabajar es de una atmósfera. En milímetros de mercurio, esta es de 760 menos 18.7644 y esto dividiendo a 18.7644. De aquí vamos a sacar el valor de la relación mol. Ajá. Y el valor es de 0.025, 31. Aquí pondremos los valores que son kilomol de A por kilomol de GS. Muy bien, ya tengo todo esto y vamos a trabajar con uno de los datos que me da el sistema. Ajá. El problema me dice que tenemos una concentración del 10% en peso de ciclopentano y tenemos un gasto de 5.800 kilogramos. Ajá. Que es la mezcla líquida que se está alimentando. Es toda la corriente. Es L2 testada, que así tuvimos que haberla puesto. Permítanme, vamos a ver. Ajá, me faltó testar acá. L2 testada. Pero para este, lo que vamos a hacer es el cálculo de LS testada, porque ya tenemos su peso molecular. Acá, entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo la concentración de 0.1 que representa al componente A. Quiere decir que el 0.9 de esta corriente de 5.800 será la fase inerte. ¿Ok? Entonces, decimos que LS testada va a ser igual a nuestra L2, que es de 5.800 kilogramos por hora, multiplicando por 1 menos su fracción del componente A, que es de 0.1. Tenemos acá 5.800 multiplicando por 0.9 y esto nos da de 5.220. Y estos son kilogramos por hora. Ujú. Y ahora a este, ¿qué le hago? ¿Qué le hago a este? ¿El valor para qué lo necesito? Realmente. ¿Para qué lo necesito? Vamos a ver. Necesitamos calcular cosas aquí, en esto. No, en este no, nada. En esto de acá tampoco, en esto de acá tampoco, en este de acá tampoco, tampoco. No vale tanto la pena calcularlo. Ujú. No lo necesitamos. Los cálculos no dependen tanto de eso. Entonces, ¿qué hago? Pues vamos a concentrarnos más en las concentraciones que del líquido. Ajá, recordemos que vamos a necesitar calcular las concentraciones parciales, tanto de entrada y salida, para poder usar el coeficiente que me dio el problema, debido a que es el de horas a la menos 1. Ok, la concentración del líquido se tiene que calcular en ambos puntos. Decimos entonces que la concentración del líquido en el punto 1 requiere tanto de la fracción mol, ajá, como de los pesos moleculares y la densidad. Ok. Lo que no tenemos son las concentraciones. Aquí vamos a calcular a X a 1. Para X a 1, nosotros decimos que el valor ujú, es de 0.02937 dividiendo entre 1 más 0.02937. De aquí sacamos la fracción mol y podemos hacer el cálculo. Pero de una vez calculemos las dos. Permítanme.
Esta da de 0.02854. Ponemos aquí las unidades de esta, que van a ser kilomol de A por kilomol de L1. Perdón, no, este es X a 2. ¿Está? Y ahora vamos con la X a 1, ahora sí. Que esta X a 1 necesitará el valor de 1.4689 por 10⁻3. Que vamos a calcular aquí. Y este da de 1.4668 por 10⁻3. Vamos a ponerle aquí las unidades también, que van a ser kilomol de A por kilomol de L1. Muy bien. Ahora sí, con toda esta información, vamos a calcular. Decimos que la concentración de líquido en la primera parte, o sea, en la parte final, que es la salida del líquido, tenemos acá a la densidad dividiendo entre el peso molecular. Ajá. Decimos que peso molecular del componente A para nuestro sistema es de 70, que es el ciclopentano. 70 multiplicando por su concentración, que es de 1.4668 por 10⁻3, más el peso molecular del inerte líquido, que para nosotros el inerte líquido tiene un peso molecular de 18.5089 multiplicando por 1 menos 1.4668 por 10⁻3. Todo esto va a estar dividiendo a nuestra densidad. La densidad es de 995. Aquí vamos a anotar entonces a nuestro valor de concentración. A ver, permítanme, voy a hacerlo. Será 995 dividiendo entre 70 por nuestra concentración, más el peso molecular del inerte líquido por 1 menos la concentración que nosotros obtuvimos. Ok, y la concentración de este da de 53.5391. Y este va a ser en kilomol por metro cúbico. Listo. Ahora, ya que tengo este, vamos a irnos con el siguiente, que es el de la parte del domo. La concentración del líquido en el domo va a ser igual a la misma ecuación, nada más que utilizando su concentración aquí. Aquí tenemos peso molecular del componente A multiplicando por 0.02854 más 18.5089 por
1 menos 0.02854. Todo esto va a estar dividiendo a 9.95. Y esta de 49.8033. Estos son kilomol por metro cúbico. Muy bien. Ahora, ya que tenemos estos dos valores, ¿qué hacemos? Pues estos dos valores los vamos a sumar y dividir entre 2, o sea, calcular el promedio, para poder utilizarlo. Entonces, el valor promedio de estos dos va a ser 51.6712. 51.6712 y estos van a estar en kilomol por metro cúbico. Muy bien. Ahora, este se puede utilizar tanto para el coeficiente individual como para el global, pero de una vez calculemos el global. Me dice que el individual es de 12.5 horas a la menos 1. Ajá. Entonces vamos a poner esto como que la resistencia del líquido con respecto a la resistencia total va a ser igual a el coeficiente global, que es el que estamos buscando, el KL, punto A promedio, entre el que nosotros tenemos, que es el KL individual. Y esto de acá representa el 0.75. Por lo tanto, el coeficiente global va a ser igual a el individual que tenemos, que es de 12.5, y lo multiplicamos por 0.75. 12.5 por 0.75 nos da de 9.375. Y estos son horas a la menos 1. Nosotros tenemos la siguiente expresión, la cual me dice que el coeficiente global volumétrico promedio en unidades de gradiente de fracción mol del líquido va a ser igual al coeficiente que tenemos en este caso de 9.375 multiplicando por la concentración promedio, que es de 51.6712. Hacemos el cálculo y el valor es de 484.4178. Vamos a ponerle aquí las unidades a este, que van a ser hora metro cúbico por un delta de fracción mol del líquido global. Y en la parte de arriba tenemos kilomol. Necesitábamos a este coeficiente para poder trabajar. Ahora bien, ¿tengo las fracciones mol de este sistema? Sí, sí las tengo. Tengo las fracciones mol aquí calculadas. Me dijo que lo hiciera con soluciones diluidas. Esto está aquí. Ya está. Ahora, para poder seguir con el problema, necesito del valor del equilibrio. Este valor
puede salir a partir de la expresión que yo tengo del equilibrio. No es necesario que haga la gráfica. Como ustedes lo están viendo, hasta el momento yo no he hecho la gráfica. Ok, entonces para esto también necesito que la YA2 esté en fracción mol. ¿Por qué no lo hago con la YA1? Pues resulta que el valor es de 0. Y si yo la meto a la ecuación, el valor me dará 0. XA1 del equilibrio es 0. Pero este YA2 no. Hay que pasarlo entonces a fracción y después calcular el equilibrio. Muy bien. Vamos a hacerlo. Decimos entonces que la YA2 va a ser igual a el valor que nosotros tenemos, de punto 0.25, 31, entre 1 más punto 0.25, 31. Y este da de punto 0.2469. Pongámosle aquí las unidades a este, que van a ser de kilomol de A por kilomol de G2. Muy bien. Ahora, con este que yo tengo acá, ¿qué hago? Pues tenemos nosotros la ecuación del equilibrio, pero esta está para dar valores de Y, entonces despejo para poder obtener el valor de X. Y este sería nuestra XA2 del equilibrio, que va a ser igual a nuestro punto 0.24 69 entre 1.4049. Ok, tomamos el dato, dividimos entre 1.4049 y nos da de 0.01757. Ahí está, ponemos las unidades de este, que van a ser kilomol de A por kilomol de L2. Y ahora sí, ya poseemos toda la información para calcular el NUTG. Con el NUTG calculado, lo único que nos haría falta es el AUTG, pero necesitamos el valor de L2. En ese momento, si lo podemos calcular con toda la información que tenemos, simplemente denme chance a llegar a él. Ok, calculemos primero nuestro potencial promedio. A mí me gusta hacerlo separado para que ustedes no tengan ningún inconveniente a la hora de meter datos y sientan que algo está mal. Ajá. Lo digo porque aquí es donde entra el cálculo pues, más difícil que hacemos, que son logaritmos naturales. Todo lo demás son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Este es el más escandaloso. Ok, aquí ya vamos a trabajar con los datos que tenemos. Ajá. Ok, a ver, permítanme entonces guardar los datos. Tengo el dato. Acá está. Ok, va. XA2 en fracción mol, que es de punto 0.2854, menos el valor del equilibrio, que es de 0.01757, menos el valor de la XA1 en el equilibrio. Perdón, XA1.
de nuestros datos, que es de 1.4668 por 10 a la menos 3. Este menos el del equilibrio, pero el del equilibrio es 0. Ya lo habíamos establecido desde el principio. Esto entre el logaritmo natural de un cociente. En el cociente ponemos lo que está en el primer paréntesis, 0.2854 menos 0.01757. Y esto entre lo que está en el siguiente paréntesis. Bueno, en este caso solamente es un dato, el cual es de 1.4668 por 10 a la menos 3. Ahí está, calculamos el potencial promedio y obtenemos acá, permítanme, este nos da de 4.7221 por 10 a la menos 3. Bien, este valor de acá tiene unidades, sí, pero no nos vamos a molestar en ponerlos porque vamos ahora a hacer el cálculo de la NUPG. Este está referenciado hacia la fase líquida, hay que ponerlo. ¿Y por qué lo estamos haciendo con la fase líquida? Bueno, se acostumbra a hacer el cálculo con la fase en la que se está alimentando al componente A. En este caso es la fase líquida. Algunos asesores o algunos profesores les dirán que también se puede con la fase gaseosa. Eso sí, se puede, por supuesto que sí, pero el valor será aproximado. Al igual que las ecuaciones de soluciones diluidas, son ecuaciones que se utilizan para hacer el cálculo de manera más rápida, aunque no son aceptadas. Así que lo que yo les pido es que si ya de por sí estamos utilizando ecuaciones que no son las más factibles, lo hagan al menos con lo que siempre se ha acostumbrado, que es con la fase en la que se está alimentando el componente A, no con la corriente con la que se le está dando el arrastre. En este caso, la fase gaseosa. No hay que hacerlo con la fase gaseosa, hay que hacerlo con la fase líquida. Esto cada vez que sea desorción. Y cuando sea absorción, lo tendremos que hacer siempre con la fase gaseosa. Ok, aquí para el NUTG tenemos que nuestra entrada es de 0.2854 menos 1.4668 por 10 a la menos 3. Y esto dividiendo entre 4.7221 por 10 a la menos 3. Y este nos va a dar igual a 5.7334. Ahí está, ya tenemos el NUTG. Y ahora calcularemos el AUTG, pero para eso necesitamos a la L2. ¿Cómo la voy a calcular? Bien, el valor que yo tengo es este de 5.800 kilogramos por hora. Y también tengo el valor de la densidad. Voy entonces a dividirlo para obtener el flujo volumétrico. Y ustedes dirán, ¿para qué carambas haremos eso? Ok, ahorita lo explicamos.
Esto que vamos a hacer nosotros va a servir para hacer más cálculos. Pero para continuar, necesitamos también de, el- de la concentración que calculamos. No la promedio, sino la de ese punto. Ok, entonces nuestra LB2 va a ser igual a 5800, y estos son kilogramos por hora, y lo dividimos entre 995 kilogramos por metro cúbico. Ujú. Y este es de 5.8291. Y ya serán metros cúbicos por hora. ¿Ok? Y ahora nuestra L2 va a ser igual a multiplicar a este valor de 5.8291 por la concentración que tendríamos aquí en el punto de entrada, ¿no? Y esta nos había dado de 49.8033. Vamos a revisar si esto es correcto. Lo tenemos acá. 49.8033 en la parte del domo, y es donde se está alimentando este flujo. Y ahora sí, ¿cuánto nos da? Es este, multiplicando por este, el valor es de 290.3107. Y estos ya son kilomol por hora. Muy bien, ahora sí, calcularemos a nuestra UTG. Nuestra UTG, también referenciada hacia la fase líquida, va a ser igual a el valor de nuestra área, que de hecho sí me lo da el problema, me dice que es de 0.7539 metros cuadrados, multiplicando por el coeficiente que nosotros calculamos, que nos dio de 484.4178, y todavía multiplicando esto por 1 menos x a 1 de nuestros datos, que es de 1.4668 por 10 a la menos 3. Todo esto, ajá, va a dividir a nuestra L2. L2 que vale 290.3107. Ok. 0.7539 por nuestro coeficiente, por 1 menos la x a 1. Y este es de 0.79609.
metros. Muy bien, y por lo tanto, Z es la multiplicación de la NUTG por la AUTG. Y esto es de 4.5643 metros. Por lo tanto, Z es aproximadamente 4.6 metros. Y esta es la respuesta al problema. ¿Ok? Como se dan cuenta, el examen, pues sí tenía un buen nivel, no solo por los reactivos que daba, sino por las cosas que se tenían que hacer para los cálculos. Son elementales, ajá. Son muy elementales los cálculos que se hacen. O sea, es un problema que a diario ustedes están viendo, de los más normalitos que se pueden realizar. Así que préstenle mucha atención, préstenle mucha atención a lo que están haciendo. No se vayan a confiar a que porque es algo que ustedes hacen a diario, signifique que todos los demás exámenes van a venir así. Se los menciono porque hay algunos chicos que a lo mejor por alguna cuestión no pudieron responder todo, entonces no les va a ir muy bien en sus calificaciones y tendrán que hacer otro. Pero sí es una buena base para darse cuenta que muchas de las ocasiones, aunque el reactivo sea muy tonto, requiere de muchos cálculos, ¿sí? Presten mucha atención a cada detalle que se hizo en este examen para checar si es que algunas de las cosas que están aquí las han visto o hay algo que repasar para que no los agarren por sorpresa. Por mi parte, es todo, ¿no? Si necesitan algún ejercicio más o cosas por el estilo, no duden en ponerse en contacto conmigo.